Buenas tardes, siendo las 14 horas con 11 minutos del 7 de julio de 2023, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Le voy a solicitar al secretario general, Juan Antonio Macías Pérez, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 6 proyectos de resolución correspondientes a los procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada María Dolores López Loza para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración de este pleno. Gracias, buenas tardes, magistrada presidenta. Por favor, maestro Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, de lectura de la cuenta que traemos a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. En primer término, doy cuenta al Pleno con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEC-PES 25 de 2023, instaurado con motivo de la denuncia formulada por el Partido Acción Nacional en contra de diversas personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Romita, Guanajuato, por la presunta difusión de propaganda político-electoral indebida en favor de Osvaldo Ponce Granados, entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal del Ayuntamiento en cita, así como de dicho candidato por el beneficio obtenido y del referido instituto político por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar inexistente la infracción, ya que del caudal probatorio que obra en el expediente no se acredita que las personas entonces servidoras públicas denunciadas hayan sido quienes publicaron o difundieron los contenidos de las imágenes, pues no está demostrado que éstas sustenten la titularidad de las cuentas, que se trate de cuentas oficiales, ni mucho menos que hayan intervenido, autorizado u ordenado las publicaciones objeto de la denuncia. Tampoco existe un reconocimiento explícito o implícito al respecto, aunado a la facilidad con la que se puede usurpar o confeccionar los perfiles en las redes sociales, por lo que no es posible atribuirles la conducta reprochada. Consideraciones que, en lo medular, fueron asumidas por este tribunal al resolver el expediente TJPDC 222/2021 y acumulados, por lo que opera la eficacia refleja de la cosa juzgada en términos que exige la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 12/2003, de rubro cosa juzgada, elementos para su eficacia refleja. Por otro lado, en lo que respecta al candidato Osvaldo Ponce Granados, la inexistencia de la infracción deriva de que no obtuvo un beneficio indebido por la propaganda emitida en su favor, ya que en todo caso esta no resultó ilegal. De ahí que, al no haberse acreditado la existencia de responsabilidad directa atribuida a las partes denunciadas, es que tampoco se actualiza la falta en el deber de vigilancia atribuida al Partido Revolucionario Institucional. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEC-PES 34/2023, instaurado con motivo de las denuncias presentadas por el Partido Morena en contra de Luis Alberto Villarreal García, entonces candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, y la ciudadana Catalina Ramírez, por el presunto ofrecimiento de despensas que generó inducción y coacción al voto del electorado a favor del citado candidato, así como al referido instituto político por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto, se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a las partes denunciadas Luis Alberto Villarreal García y Catalina Ramírez, en razón a que de las probanzas que obran desahogadas en el expediente, si bien se demostró la existencia de un programa social a cargo de la Dirección de Atención Ciudadana, Giras y Apoyos del Ayuntamiento relativo a la entrega de despensas para las personas afectadas por COVID-19, así como los posibles domicilios en los que podían ser entregadas y las personas vinculadas a los mismos, ello es insuficiente para acreditar que éstas se hubiesen entregado a la denunciada Catalina Ramírez, y mucho menos que tal persona haya coaccionado o presionado a la ciudadanía a votar a favor del entonces candidato o del Partido Acción Nacional con su entrega, o incluso que se trate de la misma persona denunciada.
tampoco que fueran dádivas de dicho partido o que tuviesen alguna propaganda alusiva al mismo. De ahí que se propone determinar la inexistencia de la culpa en el deber de vigilancia atribuida al Partido Acción Nacional al no haberse acreditado la responsabilidad de las partes denunciadas en los hechos materia de la queja. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEC-PES 40-2023, iniciado de oficio por la Unidad Técnica, Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con motivo de la vista ordenada por el Instituto Nacional Electoral en la resolución INE-CG 287/2021, en la que advirtió irregularidades atribuidas al Partido de la Revolución Democrática que no se encuentran relacionadas con la materia de fiscalización, consistentes en la omisión de retirar propaganda electoral en el plazo establecido en la normativa local. En el proyecto, se propone declarar parcialmente existente la infracción atribuida al Partido de la Revolución Democrática, ya que del análisis de los medios de prueba que obran en auto se constató la presencia de 2 bardas que contienen propaganda electoral alusiva a dicho partido y sus entonces candidaturas a la presidencia municipal de San Luis de la Paz y Valle de Santiago, Guanajuato, correspondiente a los procesos electorales 2014, 2015 y 2017-2018 respectivamente, fuera del plazo de 7 días posteriores a su conclusión, con lo que el citado instituto político vulneró lo dispuesto en los artículos 182 y 202, párrafo cuarto de la Ley Electoral Local, en relación con el artículo 28 del reglamento para la difusión, fijación y retiro de la propaganda electoral del instituto. Lo anterior, pues era su obligación verificar que su propaganda electoral y la de sus candidaturas fuera retirada de manera oportuna, sin que de auto se demuestre que haya realizado alguna acción para tal efecto, por lo que se propone imponer al citado instituto político una amonestación pública. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. Someto a su consideración los proyectos. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar al secretario que recabe la votación de estos. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López, Con los proyectos. magistrada María Dolores López Loza, Con mis proyectos. magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, Con los proyectos. magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-25/2023, se resuelve. Único, se declaran inexistentes las infracciones denunciadas en los términos precisados en la resolución. Por lo que respecta al procedimiento especial sancionador T-PES-34/2023, se resuelve. Único, se declaran inexistentes las infracciones denunciadas en los términos precisados en la resolución. Y por lo que respecta al expediente T-PES-40/2023, se resuelve. Primero, se declara la existencia de la infracción imputada al Partido de la Revolución Democrática en los términos precisados en la resolución, por la que se le impone una amonestación pública. Segundo, el retiro de la propaganda materia de la queja se hará en los términos señalados en esta resolución, para lo cual queda vinculado el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. A continuación, le voy a solicitar a la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada y magistrado que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número T-PES-23/2023, formado con motivo de la denuncia interpuesta por el PRI en contra de Germán Cervantes Vega, entonces candidato a la presidencia municipal de Salvatierra, postulado por el PAN, por la presunta difusión y publicación a través del perfil Germán Cervantes Vega en la red social Facebook de una imagen en donde realiza actos de campaña utilizando un edificio público, la cual aparentemente se trataba de propaganda electoral que implicó promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. De una ciudadana señalada como administradora del perfil por su difusión, al Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra por el uso indebido de recursos públicos en favor de un candidato y finalmente al instituto político que lo postuló por culpa en la vigilancia. En el proyecto se propone declarar la inexistencia
de las infracciones atribuidas a la parte denunciada. Lo anterior es así, pues en cuanto a Germán Cervantes Vega, se comprobó que al momento en que se le imputó la infracción, tenía concedida la licencia en su cargo como servidor público. Es así que no es posible atribuirle la conducta referente a la promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Por otro lado, en cuanto a la colocación de propaganda electoral en un lugar prohibido, esta no se acreditó, pues las probanzas aportadas por quien se quejó no fueron eficaces para demostrar su dicho, dado su carácter imperfecto en atención a la relativa facilidad con la que se pueden alterar o modificar. En consecuencia, al no contar con mayores elementos que concatenados con lo certificado por el oficial electoral, resultan insuficientes para tener acreditada la conducta atribuida a Germán Cervantes Vega, consistente en la difusión de propaganda electoral en un edificio público, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Ahora bien, en cuanto a la persona señalada como administradora del perfil en la red social ya mencionada, del Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra y al PAN, no es posible atribuir responsabilidad alguna en virtud de que no se acreditaron los hechos imputados ni su participación. Asimismo, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-35/2023, derivado de la denuncia presentada por el secretario general y el secretario jurídico y de transparencia, ambos del Comité Directivo Municipal del PRI, así como la entonces representación del referido instituto político ante el Consejo Municipal de Pénjamo, todos además por su propio derecho, inicialmente en contra de Omar Gregorio Mendoza Flores, otrora candidato a presidente municipal postulado por el PAN y titular del perfil en la red social Facebook denominado Goyo Mendoza, del PAN, y Araceli Joana Zavala Pelayo como titular del perfil Joana Zavala en la misma red social, así como al PAN por la presunta publicación de imágenes para fines político-electorales en dicha red social, donde aparecían personas menores de edad, ellos sin contar con los requisitos establecidos en los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida al entonces candidato y la existencia de la conducta materia de la queja a las demás denunciadas. Lo anterior, pues contrario a lo que afirmó el PRI, no se demostró por la autoridad instructora que en las publicaciones atribuibles al candidato denunciado se inobservaran los citados lineamientos. Es decir, las fotografías materia de la queja sí contenían elementos que evidencian propaganda político-electoral. Sin embargo, de su análisis se desprende que no se puede identificar plenamente a niñas, niños o adolescentes, pues el personal de oficialía electoral constató que sus rostros se encontraban difuminados. De ahí que ante la falta de material probatorio eficaz para acreditarle lo imputado, no es procedente atribuir responsabilidad a Omar Gregorio Mendoza Flores, resultando inexistente la violación achacada. Por otro lado, tocante a la existencia de la publicación de un video donde aparece una menor de edad, se comprobó que Araceli Joana Zavala Pelayo es titular del perfil que la alojaba, que la realizó en su calidad de simpatizante del PAN, pues con ella se adhirió espontáneamente a dicho partido, aunque sin llegar a vincularse a él por el acto formal de la afiliación. Y respecto de su contenido, es existente la infracción consistente en la vulneración a las normas de propaganda electoral por inobservar los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral del INE, en razón de la corroboración de la publicación en la red social Facebook del audiovisual con la presencia de la menor de edad, violentando, además, el interés superior de la niñez. De ahí que sea existente la infracción atribuida a Araceli Joana Zavala Pelayo y, en consecuencia, el PAN sea responsable por la omisión a su deber de cuidado con motivo de la falta a las normas de propaganda electoral que se imputó a su simpatizante, siendo procedente la imposición de sanciones. Por último, procedo a dar cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-38/2023, denunciado por el PAN en contra de Leopoldo Torres Guevara, en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de Valle de Santiago, consistente en la realización de expresiones y alusiones de carácter religioso en una publicación en la plataforma Facebook durante su campaña, con invitación expresa al voto, lo que constituye una violación a las normas de propaganda electoral, así como a Morena por culpa en la vigilancia.
En el proyecto se propone determinar la existencia de la infracción atribuida a la parte denunciada, consistente en la vulneración a las normas sobre propaganda electoral, al haberse infringido el principio de laicidad, pues existe prohibición expresa contenida en el artículo 130 de la Constitución Federal, que prevé que los partidos políticos deben abstenerse de utilizar símbolos religiosos por ser entidades de interés público, lo que aplica en consecuencia a todas las personas dirigentes, simpatizantes, militantes y candidatas que lo integran, cuya disposición se replica en el diverso numeral 33, fracción 17 de la Ley Electoral Local. Con este parámetro normativo debe garantizarse la separación absoluta entre la Iglesia y el Estado, a fin de impedir que los partidos políticos ejerzan presión moral o espiritual a las personas sufragantes para ganar adeptos, por lo que la infracción a este principio se califica como grave. De tal manera que se concluye acreditada la conducta imputada al denunciado en su calidad de candidato postulado por Morena y por consecuencia a dicho instituto político consistente en la falta de vigilancia, ante su obligación de velar porque las personas afines a su plataforma se conduzcan dentro de los cauces legales, además de no haberse deslindado eficazmente. De ahí que se propone imponerles una sanción en términos de los artículos 345 y 355 de la Ley Electoral Local, consistente en multa, y con ello disuadir la posible comisión de conductas similares en el futuro, y por tanto cumplir con el propósito preventivo de la norma. Por otra parte, se plantea determinar la actualización de la cosa juzgada tocante a la conducta atribuida a las personas apuntadas como administradoras del perfil multimensionado, por ya haber sido objeto de análisis en el expediente T-PES-303/2021. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias. Están a su consideración los proyectos de la cuenta. Adelante, licenciado Martínez. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para señalar que estoy de acuerdo con los proyectos de la cuenta, excepto con el proyecto del expediente TEC-PES-38/2023, con el cual disiento de que se declare actualizada la falta de uso de símbolos religiosos en propaganda electoral, lo que se sustentó en una fotografía materia de la queja, en donde aparece una cruz y una virgen. Con el debido respeto, no comparto esta postura por las razones siguientes. Primero, con respecto a la figura de la cruz, estimo que no es jurídicamente posible considerarla como símbolo religioso, pues en el propio proyecto se expone ampliamente que existe precedente de la Autoridad Jurisdiccional Electoral Federal en el que se determinó que la festividad del Día de la Santa Cruz ha dejado de tener tal connotación para convertirse en una tradición popular asignada a festejar a las personas que trabajan en el ramo de la construcción. Entonces, bajo esa perspectiva, el que el entonces candidato se haya tomado una fotografía con quien dijo eran trabajadores de la construcción y que aparece la figura de una cruz no implica que se esté haciendo referencia a esta en un sentido religioso, sino como un distintivo de la festividad referida. El segundo punto, por otro lado, tampoco comparto que se sancione con el argumento de que en la fotografía sujeta a revisión aparece una virgen, pues es de resaltar que quien practicó la inspección de la fotografía no refiere que se haya tenido a la vista a la Virgen que se menciona en el proyecto. Además, aunque la fotografía se logre ver en segundo plano una figura humana, no se logra identificar si es una pancarta o una escultura, menos aún si se trata de una mujer y luego de ello que represente a una virgen considerada como de culto religioso. En esos términos considero que no debe tenerse actualizada la falta denunciada, por lo que en el caso necesario anuncio la emisión del voto particular con estas consideraciones, con lo anterior con fundamento en el artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, licenciado. Bueno, para hacer referencia, en atención, en respuesta a sus argumentos respecto al PES 38, debo de decir que, bueno, mantendré los términos del proyecto como fue recirculado con las observaciones que fueron planteadas oportunamente por las propias ponencias. Sin embargo, difiero de los planteamientos que usted ha señalado, pues efectivamente aquí en este caso estamos en presencia de un festejo por el Día de la Santa Cruz con los albañiles, con las personas que ejercen la albañilería. Pero adicionalmente está la cruz y está la Virgen. En mi opinión, el hecho de que la oficialía electoral en su acta no haya hecho referencia a la Virgen, es extraño pues que no lo haya hecho referencia. Sin embargo, está visible en la propia publicidad
en la propia imagen que aparece dentro de esta acta y que fue materia de la denuncia. Y en mi opinión, el elemento de la festividad, si bien originalmente tuvo un origen eminentemente católico, ahora ya es una festividad simplemente de arraigo de manera social y de manera cultural, que ya no tiene esta connotación católica. Sin embargo, al concatenar este festejo con, insisto, la imagen de la cruz y la imagen de la Virgen, independientemente de que el oficial que haya levantado esta certificación no haya hecho referencia, esto significa que no significa que no esté dentro de la publicación. Y el hecho de que no se distinga si es una pancarta o es una figura, pues creo que no tiene mayor relevancia, porque finalmente la imagen de la Virgen es visible en esta publicidad, que insisto, aun y cuando la cruz pareciera no tener elementos católicos, me parece que concatenados sí llevan a considerar, al menos en la ponencia instructora, que sí se está haciendo el uso de símbolos religiosos para llevar a cabo esta campaña. Insisto, por eso es que mantendré los términos del proyecto como fue recirculado. Si alguien más desea hacer el uso de la voz. Bien, si nadie más solicita el uso de la voz, le solicito al secretario que tome el sentido de la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrada presidenta Yari Zapata López. Gracias. Con mis proyectos, por favor. Gracias. Magistrada María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos de la cuenta, excepto del proyecto TEC PES-38/2023, y anuncio que formularé voto particular en los términos del artículo 19, fracciones décima primera del reglamento interior de este tribunal. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de los expedientes TEC-PES-2023 y TEC-PES-35/2023 fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente. Y respecto del expediente TEC-PES-38/2023, fue aprobado por mayoría de votos de las magistradas, con un voto particular del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, quien lo anuncia que lo presentará en los términos del artículo 19, fracciones décima y décima primera del reglamento interior del tribunal. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador T-PES-23/2023 se resuelve. Único, se declara inexistente la violación atribuida a Germán Cervantes Vega en su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de Salvatierra, a la persona administradora de su perfil de la red social Facebook, al Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra, así como al Partido Acción Nacional, por lo que es improcedente la imposición de sanciones al no acreditarse la conducta denunciada en términos de lo expuesto en la resolución. Respecto al expediente T-PES-35/2023 se resuelve. Primero, se declara existente la violación atribuida a Araceli Joana Zavala Pelayo y al Partido Acción Nacional, consistente en la vulneración a las normas de propaganda electoral, por lo que se les impone la sanción de amonestación pública en términos de esta resolución. Segundo, se determina inexistente la conducta imputada a Omar Gregorio Mendoza Flores, entonces candidato a la alcaldía de Pénjamo, postulado por el PAN, en los términos de la presente determinación. Por lo que respecta al expediente T-PES-38/2023 se resuelve. Primero, se declara la actualización de la cosa juzgada en relación a la conducta imputada a las personas señaladas como administradores del perfil denunciado. Segundo, se determinan existentes las violaciones atribuidas a Leopoldo Torres Guevara y a Morena, consistente en el uso de expresiones e imágenes de carácter religioso en una publicación de Facebook durante su campaña, con invitación expresa al voto en términos de lo expuesto en la resolución, así como culpa en la vigilancia, por lo que se les impone una multa. Tercero, se vincula a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, así como al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para que informen del cumplimiento del pago de las multas impuestas en los términos señalados en la resolución.
Aprovecho este espacio para agradecer la traducción simultánea de esta sesión al intérprete Oliver Sánchez, por lo que al haberse al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 14:36 del 7 de julio de 2023, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.